Muy buenos días, les saluda su amigo Ronaldo Conipo para comenzar una serie de estudios bíblicos en base a la palabra de Dios. Y en esta ocasión abordaremos un tema muy importante, porque muchas veces tenemos la pregunta de ¿quién es realmente Dios? Muchas personas que vivimos en este mundo no tenemos clara una concepción acerca de quién es Dios. Algunos creen que Dios realmente no existe. Algunos piensan que porque no lo ven, Dios no existe. Pero muchas veces como seres humanos nosotros creemos en cosas que no existen, como la electricidad, el amor, el aire, pero no nos cuestionamos realmente si existen porque los podemos sentir o de alguna manera constatar que realmente están ahí. De la misma manera, si nosotros nos damos un tiempo, podemos sentir la presencia de este Dios. O tal vez algunos no creemos en Dios porque no lo podemos entender. Un sabio, cierta vez, caminando por la playa, encontró a un niño. Y este niño estaba cavando un hueco en la arena. Cuando el sabio se acercó al niño, el niño, afanado en cavar el hueco, el sabio le preguntó: niño, ¿por qué cavas ese hueco? Y el niño le respondió: porque quiero colocar toda el agua dentro de este hueco. El sabio en ese momento hizo la comparación, ¿no? Querer entender a Dios es como querer meter todo el océano en ese hueco, querer meter todo lo que Dios es acá en mi mente finita. Hoy abordaremos lo que dice la Biblia acerca de Dios en base a lo que su palabra nos enseña, porque también entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos ahí si tienes, amigo, en casa una Biblia, agarra y por favor vamos a buscar algunos versículos en los cuales vamos a encontrar lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Vamos a ir al libro de Efesios, vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en este libro. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cuántos dioses existen? La palabra de Dios dice que solamente existe uno. Muy bien, entonces un solo Dios. Segunda pregunta que tal vez nos hacemos: ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a buscar para esto el libro de Juan, que está en los Evangelios. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Muy bien, ahí busquen también, acompañan buscando Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Muy bien. La palabra de Dios dice así: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, la naturaleza de Dios, según Juan 4:23 y 24, es que Dios es espiritual, es espíritu. Muy bien. Otra pregunta que tal vez nos hacemos es: ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad o de la Deidad? Porque muchos pensamos que al decir que solamente Dios es uno, se limita a una persona física. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, y para esto vamos a buscar el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Muy bien, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En el Nuevo Testamento, ahí cerca de Efesios, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Muy bien, ahí dice la palabra de Dios en este libro lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en todos vosotros. Amén. Entonces, la Biblia hace referencia en que existen tres personas, tres
dioses, se podría decir. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como Trinidad o Deidad. Interesantemente, existen muchas personas que no creen en Jesús. Tal es así que incluso el libro de Isaías habla acerca de que Jesús, el Salvador, el que vino a dar su vida por su pueblo, por aquellos que vino a entregar este sacrificio, no lo reconocerían. Y hoy por hoy, en la actualidad, los judíos no creen en Jesús y aún esperan un Mesías. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente existió un sesgo de visión en lo que esperaban del Mesías. Pero la Biblia presenta a Jesús como la pieza fundamental de la redención y de la salvación, la obra maestra del acto de redención y de amor de Dios para la humanidad. Ok, entonces existen tres personas de la deidad o la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, muchas veces pensamos que porque existe mucho sufrimiento, dolor, angustia, tristeza dentro de nuestra vida, Dios es un Dios autor de todo este tipo de tristes consecuencias. Y vamos a ver cómo es el carácter de Dios para entender mejor este panorama. La Biblia nos presenta de manera clara el carácter de Dios en el libro de Juan capítulo 1 Juan capítulo 4, versículo 8. 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, entonces el carácter de Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Ahí tal vez surge la pregunta: pero si Dios es amor, ¿por qué permite que pasen tantas cosas? Lamentablemente, la consecuencia de la mala toma de decisiones en el ser humano, desde la creación hasta este punto de la historia, traen consecuencias consigo. Es como cuando uno arroja una piedra, lamentablemente después de ser echada, no se puede volver hacia atrás. Y las consecuencias del pecado, mientras vivamos en la tierra, nos van a seguir acompañándonos. Y estas son dolor, sufrimiento, tristeza y muerte. ¿Ok? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Muy bien. Ahora, ¿será que Dios nos considera como pecadores? ¿Será que Dios nos considera como personas que hacemos lo malo solamente? ¿O nos mira desde un tribunal de justicia donde nos considera y nos condena? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña también acerca de esto. Vamos a ver también el libro de 1 Juan, muy bien, el Nuevo Testamento. 1 Juan, capítulo 3. Muy bien. 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, la palabra de Dios claramente dice que Dios nos ve a nosotros como a sus hijos, que nos ama como a sus hijos. Y si humanamente nosotros damos todo por nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que lo hará por ti y por mí? Por ese grande amor que tiene para con nosotros, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito, dice la palabra, en la cruz, para el perdón de todos nuestros pecados. Así que no importa qué hagamos, Dios nos ama como a sus hijos. Muy bien, otra pregunta que surge naturalmente es: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Será que realmente a Dios le interesa lo que nos pasa en nuestro diario vivir? Muchas veces vivimos ajenos a la realidad de que Dios nos ama, porque vemos que nuestra vida está llena de sufrimiento, de dolor, de problemas, de angustia, falta de dinero, problemas de salud o muchas consecuencias que han acarreado nuestro estilo de vida. ¿Y será realmente que Dios se preocupa en ese instante por nosotros? Porque muchas veces vemos la mano de Dios muy lejos de nuestras vidas. Y
ahí es donde surgen las incógnitas, surgen las preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios está ahí? ¿Será que Dios se preocupa realmente por mí? Y vamos a ver lo que la Biblia enseña también acerca de este tema para nuestras vidas. Vamos a buscar el libro de Salmos 40. Salmos 40 es un libro poético, ¿no?, que lo escribió un personaje que muchos conocemos, que es el rey David. Y no se olviden que David, considerado en la Biblia como uno de los hombres conforme al corazón de Dios. Pero David pasó muchos momentos de tristeza. David pasó muchos momentos en los cuales tal vez sentía a Dios lejos de él. Porque sufrió persecución, porque sufrió momentos en los que el rey Saúl lo estaba persiguiendo de manera que lo quería matar. Y a veces sentimos en la vida que cuando pasamos por momentos, tribulaciones, que la presencia de Dios se ha alejado de nuestra vida. Pero miren lo que dice David en un momento semejante a este. Salmos capítulo 40, versículos 1 al 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y me oyó, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces la respuesta a esta pregunta es que si Dios realmente se preocupa por nosotros, sí. A pesar de que nosotros no podamos ver de manera clara, no podamos tal vez en esos momentos de aflicción, de angustia, sentir su presencia, Dios se preocupa por ti, por todo lo que te sucede. Él no te deja solo, pero lamentablemente las consecuencias de nuestros actos, de nuestro estilo de vida, de las circunstancias, del entorno que tenemos, nos hacen sentir que Dios no está cerca de nosotros. Entendiendo, ¿no?, ya esta serie de estudios, ¿no?, que habla acerca de quién es realmente Dios, el Dios real que la Biblia manifiesta, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que ha dado todo por nosotros y para nosotros, para que tengamos una oportunidad. Hoy la decisión, las acciones que podemos tomar pueden cambiar nuestra vida, porque todo lo que creamos se crea en nuestros pensamientos. Y si metemos pensamientos buenos a nuestro ser, vamos a tener resultados buenos. Ahora, ¿qué debemos hacer con la información que tenemos? Muy bien, primeramente, debemos respetar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Éxodo 20, capítulo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Respetar a Dios es un mandamiento, es el tercer mandamiento. Entonces debemos respetar el nombre de Dios, indistintamente de que creamos o no. ¿Ok? ¿Qué más debemos hacer con la información que hemos recibido? Obedecer a Dios. Es muy importante este principio porque la obediencia genera, por consecuencia, bendiciones. No conozco a nadie que obedeciendo le haya ido mal en la vida. No conozco a nadie que obedeciendo le haya ido mal en el trabajo, en la familia, o en las decisiones personales para su vida. Ahora, hay que saber a quién obedecer. Estamos acostumbrados a obedecer a seres humanos, y como seres humanos muchas veces podemos equivocarnos. Exclusivamente esta obediencia habla acerca de obedecer a Dios. ¿Y cuál es la referencia bíblica? Hechos capítulo 5, versículo 29. Y vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 19. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y de esa manera garantizaremos ciertamente la buena toma de decisiones en nuestras vidas, y por consecuencia nuestra calidad de vida mejorará también. ¿Qué también debemos hacer con la información que tenemos? Poner a Dios en primer lugar.
Es interesante que hay una bendición tras de este principio. Mateos capítulo 6, versículo 33 dice, Mateos capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos a Dios todos los días en nuestra vida en primer lugar, por consecuencia Dios se encargará de todas las cosas que tenemos en nuestro diario vivir. Si hay necesidades financieras, si hay necesidades de dinero, de trabajo, de sufrimiento, de enfermedad, de salud, otros problemas en tu vida que te están aquejando, busca primero a Dios para que Él tome las riendas de tu vida, tome las riendas de las situaciones en tu vida y pueda sacarte un vencedor. Porque existe una promesa en este versículo, que si tú colocas a Dios primero en tu vida, todo por consecuencia será una añadidura y todas las cosas vendrán para bien en tu vida. Y por último, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando Jesús vino y dio una enseñanza bastante interesante que dice, podemos resumir la ley, que son los 10 mandamientos, en 2. Dijo, amarás a Dios de todo corazón y asimismo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta referencia se encuentra en el libro de Mateo, versículo 22, versículo 37 al 38. Es un principio bastante interesante porque podemos entender cuál es la base para que nosotros podamos encontrar real felicidad en nuestro diario vivir. Cuando practicamos este principio de amar a Dios, por consecuencia amar al prójimo, muchas de las cosas que queremos, de los proyectos que tenemos, por consecuencia comienzan a fluir. Y el canal de bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida y para mi vida se convierten en una realidad. Para ir terminando, una lección muy importante que puede de aquí en adelante cambiar o no nuestra realidad, el conocer a Dios, a ese Dios de amor. Juntamente con esta enseñanza quiero compartirles algo que personalmente me ha ido ayudando. Personalmente me ha ido ayudando, que es la gratitud. Una parábola cuenta que un día un pajarito, andando por el camino, comenzó a sufrir enfermedades, comenzó a perder las posesiones que él tenía, las plumas que él tenía, comenzó su calidad de vida a deteriorarse cada día más y más. El pajarito andaba angustiado, preocupado y andaba lamentándose por todo lo que le estaba pasando. Y empezaba a reclamar y empezaba a decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios por mí? ¿Por qué me ha abandonado? Y en esa travesía por la vida un día se cruza con un mensajero, con un ángel de Dios. Y le dice, ángel, por favor, hazme un favor. Pregúntale a Dios, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo he de seguir con este sufrimiento? El ángel le dijo, muy bien, le preguntaré a Dios, ¿hasta cuándo vas a estar así? En ese momento el ángel partió hasta donde se encontraba Dios. Y le dijo a Dios, Dios, tengo un mensaje para ti. Un pajarito me encontró y me pidió que te preguntara hasta cuándo él va a continuar esa vida de sufrimiento y de dolor. Y Dios le responde al ángel, dile a ese pajarito que eso nunca va a terminar. Pero también llévale un mensaje. Dile a ese pajarito que aprenda a ser agradecido, que aprenda a dar gracias, que dé gracias todos los días. Solamente eso fue el mensaje. Y el ángel volvió donde el pajarito y le entregó el mensaje. Le dijo, pajarito, Dios dice que tu vida nunca va, las cosas no van a cambiar, tu entorno va a seguir así, pero aprende a dar gracias todos los días, sea agradecido. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti.
El ángel se fue y el pajarito se quedó muy triste, porque dijo, pucha, nada va a cambiar. Pero hizo caso y comenzó a ser agradecido, comenzó a dar gracias todos los días. Y al cabo de un tiempo, su vida había cambiado. Y el ángel, al volver a verlo, encontró un pajarito diferente, rejuvenecido, con mejor salud, con mejor actitud, con mejores cosas de las que tenía antes. ¿Por qué? Porque este pajarito había puesto en práctica la gratitud. Mientras vivamos en este mundo, mientras vivamos en esta vida, nada va a cambiar. Nuestro entorno no va a mejorar mientras algo no cambie y mejore dentro de nosotros. Y un principio es la gratitud. Aprende a dar gracias por lo bueno y por lo malo que pasa en tu vida. Y ciertamente con el tiempo las cosas van a mejorar, porque nada dura para siempre. El día no dura para siempre, ni la noche dura para siempre. Y mientras Jesús no vuelva, las cosas en este mundo nada van a cambiar. Pero la promesa es que cuando Él vuelva a buscarte a ti y a mí, viviremos en un lugar donde las cosas sí serán para siempre y la felicidad estaría al alcance de todos. Que Dios te bendiga y que tu vida pueda alcanzar la felicidad que Dios tiene para ti.